Un saludo muy cariñoso para todos ustedes. Estamos en un lugar que es mi alma mater, la Universidad Panamericana. Estudié aquí del año 1981 al año 1985. Estoy hablando hace 38 años y que doy gracias a Dios por haber llegado a esta Universidad Panamericana del Opus Dei, ¿verdad? Porque la formación humana que me dieron aquí y el salir siempre, ¿verdad? De alguna forma con los valores morales cristianos, enalteciendo todo ello, ¿verdad? El amor a la vida, lo aprendí en esta universidad. Soy administrador de empresas, administración y finanzas, y estamos hoy con alguien muy especial que quiero mucho, el padre Guillermo Escobedo Valle, ¿verdad? Que es el capellán aquí de la Universidad Panamericana, al que le damos las gracias que nos ha recibido, padre. No, gracias a ustedes. Y pues no sé si pudiéramos iniciar con una oración, padre, pidiendo Espíritu Santo. Sí, por supuesto. Vamos a elevar nuestro corazón al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que hablemos como siempre en verdad. Claro. De verdades, de cosas que yo pienso que son muy de actualidad. Espíritu Santo, Dios de amor, te pedimos tus dones, tu don de sabiduría, de entendimiento, de ciencia, de consejo, de fortaleza, de piedad, de temor de Dios. Te pedimos tus frutos, los 12 frutos del Espíritu Santo, especialmente el de el amor, la alegría, la paz, la paciencia y todos los demás frutos. Te pedimos sobre todo, Espíritu Santo, que ilumines a este mundo que tanto necesita de tu luz, de tu gracia, para que vayamos que nos llenemos de Jesús. Tú que eres el Espíritu de Cristo, queremos estar revestidos de Jesús para poder llegar al Padre. Y siempre con la asistencia de nuestra Madre, la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues padre, ¿verdad? Muchísimas gracias por recibirnos, padre, ¿verdad? Como les he comentado hace un momentito, para mí el regresar aquí después de 38 años ha sido algo muy especial, ¿verdad? Dos cosas marcaron mi vida, padre. Mi mamá, Marta Carolina, falleció hace 14 meses ya. Estuvo conmigo 89 años y medio, tuve la bendición, pero ella fue la que me habló mucho, me enseñó el amor a María, ¿verdad? Y fue la que me fue llevando, pero sí quiero comentarlo, aunque estudié con los hermanos maristas, los colegios México, estuve en el CUM, Centro Universitario de México y todo, donde yo encontré a Jesús, fue precisamente en la UP, ¿verdad? Mi mamá me llevó a María, pero aquí en la UP me enseñaron, María me llevó a Jesús, y es algo que yo les quiero agradecer, porque le digo, la formación que yo tuve en mi carrera de administración y finanzas fue algo tan hermoso. Le digo, ¿verdad? Eso sí me jalaba las orejas, precisamente el padre Carlos Cervantes, que le mando un saludo muy cariñoso, lo quiero muchísimo. En Aguascalientes. En Aguascalientes, sí. ¿Verdad? Porque, ¿verdad? Me correteaba para ir a misa. Sí. Aquí no me vas a faltar a misa, te quiero cada viernes en misa, y me traía a misa, y lo comento aquí delante de todos, ¿sí? Llegó un momento en que de veras no me presentaba a misa, me daba flojera, me iba a buscar al salón. Es que tengo examen, no importa, hablaba con la persona, el padre, el profesor, genial. Y me llevaba a misa, le digo, cosa que, ¿verdad? Yo agradezco, padre, y pues agradecerle sobre todo muchas personas, padre, ¿verdad? Yo quisiera transmitirles lo que yo viví en la UP, lo que se vive. No conocen lo que es el Opus Dei, la apertura del Opus Dei. No conocen de San José María Escrivá de Balaguer, que yo a veces me meto en YouTube y veo todavía existen los videos, sí. Porque es un santo que está actual, es actual. Es un santo moderno que fue grabado. No solamente audio, sino video, son pocos santos, digamos. Me impactaba, sí. Y se lo digo, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Con su alzacuello, siempre San José María Escrivá, con su sotana negra. Sí. Le digo cosas que decía uno, pues, ¿qué está pasando? Y se lo digo. Cuando yo vine a la UP, de veras, y lo digo con todo el amor del mundo, San Juan Pablo II lo decía. Bueno, todos son hijos predilectos de María, todos son los sacerdotes, ¿verdad? Y como nos decía una de las videntes de Medjugorje y Mirjana, oremos mucho por los sacerdotes, no criticar nunca a la iglesia, amar a la iglesia, porque criticar a la iglesia es criticarnos a nosotros. Pero yo sé, precisamente decía por San Juan Pablo II, ¿verdad? El estar en el Opus Dei es un transatlántico que va totalmente en la doctrina, o sea, van directamente, ¿verdad? Procuramos. Y finalmente le comparto, sí. Padre, ¿verdad? Tuve la dicha y me enamoré de la Eucaristía. La forma en que celebran ustedes la Eucaristía, con esa sencillez, con ese amor, ese rito tan especial, bueno, es igual en todos lados, pero tiene un sabor especial. Déjame decirte, Carlos, San José María, que es un santo, como has dicho, moderno, fue beatificado en este siglo, en el año 2002, 6 de octubre del año 2002, tenemos muy poquito tiempo que ha sido canonizado, beatificado en el año 92. Nació en el año 2002 y fundó el Opus Dei en el 2028.
con la idea bien clara de decirle al mundo... En el 2028. En el 2028, perdón, en 1928. 28, sí, sí. Sí, pequeño error. Es que en el 2028 vamos a celebrar el centenario. El centenario, ya nos estamos preparando. Okay. Por eso lo tengo muy en la cabeza. 1928, él nace en 1902, tenía solo 26 años. Él solía decir, 26 años, la gracia de Dios y buen humor, no tenía más, no tenía recursos económicos, no tenía, vamos a decirlo así de manera coloquial, palancas de ningún tipo, y sintió pues eso, la vocación, la llamada de Dios de decirle al mundo que se podía ser santo en medio del mundo. Así es. Que debemos procurar aprovechar las cosas cotidianas para vivir con intensidad la vida cristiana, ser honestos. Y una de las cosas, me recordaste, una de las cosas nucleares que él hablaba, además esto de la santificación del trabajo, que es como lo nuclear del mensaje del Opus Dei, de lo que Dios hizo ver en aquel 1928 a San José María, era su amor a la Eucaristía. Le llamaba centro y raíz de nuestra vida interior. ¿Cómo le llamaba? Centro y raíz de nuestra vida interior. O sea, que de alguna manera él desde muy joven aprendió a girar toda su vida en torno a la Eucaristía. Y que fuera como la raíz donde alimentara su vida cotidiana. Porque el mensaje de hacer muy bien el trabajo, pues eso todo el mundo, ¿sí? El mismo capitalismo actual, pues habla de hacer con perfección y con control de calidad las cosas, pero no solamente eso, sino tener a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando hacemos las cosas. Esa rectitud, ese dar gloria a Dios con nuestro trabajo. Y San José María, pues mostraba al mundo que no era cosa pequeña, que no importaba el que fuera uno un potentado empresario, o un barrendero, como lo has dicho, o un señor que vende paletas en un carrito, un albañil, un profesor, no importa. Lo que importa es con qué amor haces tu trabajo y si se lo estás dedicando a Dios. En otras palabras, santificarnos en el trabajo y haciendo de tu trabajo un ofrecimiento de Abel. Cosa que no hacemos, Padre. Sí, esa es como la idea así como nuclear del mensaje del Opus Dei, que es muy sencillo, que a veces efectivamente lo entendemos. El mundo actual pues piensa mucho en dinero, política, y luego pues piensan, porque pues es la manera en que se mueve actualmente el mundo, claro, que el Opus Dei, como otras instituciones de la Iglesia, que también son muy santas, muy buenas, pues estamos con ese motivo, esos motivos, y por supuesto somos hombres comunes y corrientes, claro, estamos en el mundo, necesitamos comer, trabajar, vestirnos y tener medios materiales, claro, pero no es el fin. No es el fin. El fin es la santificación de estas instituciones, concretamente del Opus Dei, una institución de la Iglesia. ¿Qué le llamamos? El Santo Padre Juan Pablo II la eligió en 1982 en prelatura personal. Padre, una pregunta. ¿Dónde nació San José María Escrivá de Balaguer? Me va a platicar que a los 26 años fundó el Opus Dei. Sí, Dios hizo ver el Opus Dei cuando tenía solo 26 años. ¿Cómo fue su vida de chiquito? Para mí, un jovencito. ¿Cuánto ya tengo más de 60 años, un jovencito. Él tuvo hermanos. ¿Cómo era su vida familiar? ¿Cuándo empezó en el seminario? ¿Y cómo fue el paso que dio? Sí, él nace en Barbastro, España, el 9 de enero de 1902, no me equivoco el siglo, 1902, y es el segundo hermano, digamos. Él había tenido tenía una hermana mayor, Carmen, y luego venía él, y luego tuvo otras hermanitas pequeñas que murieron, una tras otra. Y al final tuvo 20 años más joven que él, Santiago, su hermano Santiago. Entonces eran los tres que vivieron
en esos años, ¿no? Las 3 hermanitas pues murieron muy jovencitas, ¿no? Y vivían en Barbastro, luego Logroño, luego se pasaron a Zaragoza. Okay. Él se fue a estudiar a Zaragoza, los estudios de seminario. Es ordenado en 1925, en marzo de 1925, y siendo un sacerdote jovencísimo... ¿Un año tenía sacerdote? Sí, siendo un sacerdote jovencísimo, pues sin tener, como te digo, siendo un sacerdote diocesano, de tipo diocesano, no era religioso, pues Dios le hace ver en Madrid, le hace ver esa petición de fundar el Opus Dei, increíble, ¿no? En una España pobre, no es la España actual, que ahora la España actual pues es uno de los países más desarrollados del mundo, ¿no? No era una España pobre, y eso como que sí también nos habla mucho de nuestro llamado y de la esperanza, de la confianza que debemos de tener con Dios siempre, que Dios llama a gente sencilla. Aquí en México pues a Juan Diego, así es, un indígena, gente sencilla, sin poder. En Fátima, a los niños de Fátima, en Lourdes a Bernardita Subirú, etcétera, ¿no? Okay. En Medugori, niños a niños y país comunista y con muchísimas carencias, porque Dios hace cosas grandes con lo pequeño, con lo sencillo, ¿no? Entonces así fue en el inicio del Opus Dei, en un país pobre, que era España pobre, con un señor que no tenía medios económicos, ni, como te decía en el inicio, ni palancas de ningún tipo, y eso es muy bonito, para que todos nos dé confianza de que si Dios nos pide algo grande, lo va a lograr, le digamos que sí a Dios, o sea, que no tengamos ningún miedo de decir que sí a Dios cuando Dios llama. Una pregunta, ¿cómo empezó el Opus Dei allá? O sea, ¿era una pequeña casa? ¿Empezó a llamar a vocaciones? No tenía absolutamente nada, ningún medio material. ¿Cómo empezó? Entonces San José María pues quería, simplemente decía Opus Dei, me preguntabas ¿por qué Opus Dei? ¿Por qué esa palabra? No quería ni siquiera ponerle nombre. Y un día un sacerdote que le dijo, oye, ¿cómo va esa obra de Dios? Le dijo. Okay. Él sabía que estaba el futuro San José María, era el joven, el sacerdote José María Escrivá, pues que estaba trabajando con mucho ánimo por algo que, pues grande, algo bueno, ¿no? Y le dijo, oye, ¿cómo va esa obra de Dios? Y dijo, y ya le habían recomendado que por cuestión jurídica le pusiera un nombre, ¿no? Okay. A su movimiento. En ese momento pues no sabía exactamente qué era, ¿no? Era lo que Dios le pedía y había que empezar a vivirlo, ¿no? Y ya después la cuestión jurídica siempre es como una vestimenta, ¿no? De acuerdo, sí. Pero primero está la persona que hay que vestir, ¿no? Okay. Pues el fenómeno espiritual. Y entonces dijo, ay, pues qué buen nombre, porque pues no es obra mía, no tiene nombre, no tiene su nombre, sino es una obra de Dios. No es petulancia, sino todo lo contrario. Él se lo dijo con mucha humildad, le puso ese nombre, pues Opus Dei es lo que le va, ¿no? Y empezó efectivamente con muchísimas carencias. Él sabía que tenía que llevar el mensaje a todo el mundo, pero ¿de qué manera? Y a él se le ocurrió en ese momento, pues a través de los intelectuales, el mundo del trabajo, el mundo intelectual. Pero el Opus Dei no era solo para el mundo intelectual. Sino él pensaba... ¿Intelectuales qué sí? O sea... Pues universitarios. En ese momento perfecto. Empezó a trabajar con jóvenes universitarios, hombres y mujeres. El inicio, digamos, fue con algunos muchachos varones, pero también muy prontito, en el año 30, Dios le hace ver, febrero del año 30, muy poquito, o sea, un poquito más de un año después. No, menos. Un añito y meses después de la fundación, digamos, de hombres, pues Dios le hizo ver que las mujeres igualmente, en la misma medida, no más, no menos, en la misma medida, tenían que vivir la espiritualidad del Opus Dei. Hay que entender que en aquellos tiempos, pues no era fácil
fundar una cosa para mujeres, y menos para un sacerdote joven. No era nada sencillo. No era nada lógico. Y sin embargo, sí, no era sencillo. Y sin embargo, pues, aunque él no veía eso, Dios se lo hizo ver. Y bueno, pues empezó a trabajar también con chicos, chicas, así decía él, chicos, chicas, así dicen en España, Ajá. muchachos, muchachas, decimos en México, universitarios, universitarias, pero empezó a trabajar con todo tipo de jóvenes. Y una pregunta. Y le ayudaron algunos sacerdotes diocesanos, le ayudaron en esa labor. Okay. Todavía no eran del Opus Dei ellos, sino eran simples asistentes eclesiásticos, ¿no? Una pregunta, como bien dice, era una época muy difícil para tomar, desgraciadamente en ese entonces, a la mujer al mismo nivel que el hombre, en derechos y en todo. ¿Fue considerado San José María Escrivá un revolucionario? Un revolucionario totalmente. ¿Lo criticaron? Bueno, obviamente a él se le criticaba en todo, pero en eso se le alabó también de alguna forma, porque hizo, al principio, desde el inicio, él veía el Opus Dei como una gran labor formativa, una lucha de formación, dar doctrina como lo más importante, ¿no? Incluso más importante que tener miembros. Por supuesto que es necesario que haya miembros para que se sostenga el Opus Dei, pero es más nuclear dar doctrina. Y entonces, y para eso, pues uno debe tener doctrina. No va a dar doctrina el Opus Dei si no se tiene doctrina. Claro. Entonces él inició lo que le llamaba la batalla de la formación. Y en esa batalla de la formación, pues empezó a confeccionar, digamos, obviamente de acuerdo a la formación que se daba en los seminarios, claro, y demás en aquel tiempo, un estudio general, unos estudios para los hombres, pero idéntico para las mujeres. Okay. Y eso es muy interesante. Ahora que mañana se va a cumplir un año internacional de la mujer más, ¿no? Bueno, pues eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque él no veía que a las mujeres había que darles una educación menor para nada. Porque tenían la misma misión. Y para tener esa misión de santificar el mundo en las cosas ordinarias se necesita formación doctrinal. Total. Al mismo nivel que los hombres. ¿Y cómo empezó entonces esto? Él entra a una universidad, él tenía, me imagino, él tenía estudios, Day, pero... Él tenía estudios del seminario de Zaragoza, sus estudios de seminarista. Al mismo tiempo empezó a estudiar Derecho. Okay. Pidió autorización ahí al obispo y demás, Leopoldo Hijo y Garay, que fue el que digamos dio el banderazo. De apoyo, de salida al Opus Dei en aquellos años. Y empezó a estudiar materias de Derecho. De hecho, terminó en la carrera de Derecho. Okay. No solamente de Teología, tiene doctorado, sino también en Derecho, en San José María. Hizo una tesis muy interesante sobre la abadesa de las huelgas, muy interesante, ¿no? Okay. Además de sus libros muy conocidos de Camino, Surco, Foro, el de Camino, ya lo leí. Que es un bestseller de espiritualidad. Así es. Y con todo ese trabajo, pues iba sacando sus estudios. Él iba ingresando a universidades, porque llevaba ya una doctrina. Entonces llegó a una universidad, ¿cómo empezó a unir con la formación de los estudiantes y todo esto? ¿Cómo fue entrando a las universidades? En un principio, él tenía, bueno, como bien lo ha dicho, él quería precisamente el mundo intelectual. Y jóvenes, que eran las puntas de lanza, como decía Juan Pablo II, son el futuro del mundo. ¿Dónde empieza? ¿En qué universidad? Él algún día llegó a pensar en tener universidades, porque lo que manejan ustedes es excepcional, sí, es precioso. ¿Cómo fue todo eso, padre? Sí, como es importante esto, no es que el Opus Dei en sí tenga universidades, sino los miembros del Opus Dei, en ese ánimo de santificar el mundo y demás, y también el mundo intelectual, pues algunos se agrupan y no se puede decir que sean del Opus Dei, en el sentido, digamos, jurídico de la palabra, ¿no? Sí están apoyados espiritualmente, aquí esta universidad, la Panamericana, la Universidad de Navarra, claro, la de Piura en Perú, la Sabana en Colombia, la Austral en Argentina, etcétera, ¿no? Las universidades e institutos que tenemos, sí, no solamente universidades, son un medio que tampoco es necesario, es muy útil, pero el Opus Dei es la santificación del trabajo en general.
pero como es importante para la difusión de la doctrina y la enseñanza tener universidades, desde el inicio San José María vio pues esta utilidad de que hubiera universidades, y algunos miembros del Opus Dei que se juntaron con algunos no miembros iniciaron universidades. Sí, iniciaron esas universidades. Ahora se le llama de inspiración cristiana, pero donde se da doctrina católica. Doctrina católica, se respeta todo, o sea, como una de las cosas nucleares del espíritu del Opus Dei es el respeto a la libertad. Es la cosa fundamental. Puede entrar cualquier persona a una universidad que no sea católica. Exacto. En esta universidad tenemos alumnos que no son católicos, cristianos no católicos, judíos, que no son incluso cristianos, judíos. Se les trata de la misma manera, no mejor, no peor. Sí. De la misma manera. Tenemos musulmanes, yo he tenido alumnos aquí, yo doy las clases, alumnos que dicen que son budistas o que son budistas o que son como varias cosas. ¿No? ¿Agnósticos? Agnósticos, se les quiere igual. ¿No? ¿Ha habido conversiones de alguno de ellos, padre? Sí, por supuesto, hay conversiones, pero nosotros al mismo tiempo respetamos. Totalmente. No, es que a fuerza tienes que ir a misa. No, yo por eso en ese sentido, esto que me decías del padre Carlos, siempre es con muchísima libertad. No, pero era con mucho amor que sí, lo con mucho cariño. Si se ve que es un católico, y pues vive de acuerdo a tu catolicismo. Claro. O sea, vive la unidad de vida. Pero también a un judío se le ayuda a que viva su judaísmo. ¿De veras? Sí, por supuesto. Sí, o cualquier otra religión. O sea, que conozca su religión. Y podemos hacer muy buen diálogo también con los científicos que pues no creen en Dios. Pues podemos hacer un muy buen diálogo, muy buenas migas en cosas en común, ¿no? Que, una pregunta, sí. Padre Guillermo. Un diálogo suyo, se dice el pecado, se dice el pecado, pero no el pecador. No me imagino al Padre Guillermo un día platicando con un alumno musulmán. ¿Qué platica? Mira, porque manejan el respeto, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo? ¿Qué platica con él? Pues lo que es el ser humano, las cosas más fundamentales, lo que es la antropología, el ser humano, okay. ¿no? O sea, eso lo tenemos en común. Y hay muchas cosas maravillosas que podemos aprender de los musulmanes. Okay. Y que podemos dialogar también y que podemos además como unirnos para defender cosas que ellos también piensan que es importante, como la familia, por ejemplo, ¿no? Ahora, una cosa que comentaba hace un momento, padre, me desvió un poquito del tema, sí. Pero se me hizo un padre lo que comentaba. La forma en que San José María Escrivá une, ¿verdad?, a los intelectuales y les meten una doctrina. Le digo, yo no conozco, y lo digo con todo el amor del mundo, ninguna otra universidad, y no por hacer menos a ninguna, en donde hay una doctrina, porque ahí teníamos, por ejemplo, la materia dinámica social. Y bueno, le hablo hace 30 y tantos años, pero teníamos formación católica. Y en ninguna universidad a la que va hay esto, o sea, se han perdido valores. Y como bien dices, yo lo digo con toda humildad, y verdad, fue mi alma mater. Se lo platicaba aquí a los muchachos que viven conmigo, padre. Salir del UP era garantía. Buen promedio, yo fui becado, tuve que tener mi beca, pero salía con una formación para ocupar literal, y lo digo con humildad, niveles directivos. Nos preparan para eso, pero un nivel directivo que puede manejar esa doctrina y puede en cascada compartirla con los empleados, o sea, se me hace padrísimo. Y en ningún lado, o sea, yo conozco amigos de otras universidades, no las voy a mencionar, pero no tienen ese clic con Jesús, no tienen ese clic con el, sabes que así estás barriendo la calle, así se hace el cartero, se hace el director, y eso es muy bonito. Lo que me comentas me hace pensar en otra de las ideas de San José María. Sí. Una idea, le llamaba él fundamental, es la filiación divina. Somos hijos de Dios. Filiación. Y eso es maravilloso. Cuando ves que la otra persona es hijo de Dios, es hija de Dios, no la puedes tratar mal. Antes de ser empleado, no la puedes tratar mal. Sí, eres una persona que eres un hijo de Dios, no te puedo tratar mal. No tienes menor dignidad que yo. Y eso ya ayuda mucho. Y otra idea también de San José María que manejaba mucho, y que no es propia, como tampoco muchísimo menos la filiación divina, por supuesto que no es propia, pero él insistía mucho en eso. Otra idea que insistía mucho
que de alguna manera apunta a lo que dices tú, es el concepto, la idea de la unidad de vida. La unidad de vida. ¿Congruencia diría, pues? Que se le llama ordinariamente congruencia, etc. Y San José María le hablaba unidad de vida porque todas nuestras dimensiones tienen que estar permeadas del espíritu cristiano. Si eres jefe, si eres empleado, o sea, no puedes, por ejemplo, estar, si quieres vivir la unidad de vida, estar en una empresa, una institución, una universidad y estar haciendo grilla. Lógico, nos gustaría que todo mundo viviéramos la unidad de vida. Es como toda virtud, pues algo que hay que ir consiguiendo, que hay que ir luchando. Padre. Pero cuando vemos que un empresario, por ejemplo aquí, que pues, falleció no hace muchos años, el doctor Llano. Carlos Llano, Carlos Llano, el fundador de los fundadores aquí de la Universidad Panamericana, pues yo tuve la suerte en los años 80, yo soy ingeniero del tecnológico, y me contrató aquí en la universidad como profesor de ingeniería en los 80, en el año 82, y tuve esa dicha de conocer al doctor Llano y a otros más, que veía eso precisamente, como esa unidad de vida de tratar cristianamente a todos, de tener esa coherencia que has dicho tú, esa coherencia, esa honestidad, ese interés porque el otro también se desarrolle, no solamente uno, sino el otro también, que vamos juntos, que me da tanta alegría, o quizá si tú me apuras hasta más, si le va mejor a mi empleado que a mí mismo. Eso es muy cristiano y muy bonito, y eso es lo que uno ve. Nos gustaría a todos vivir eso, ¿no? Pero uno ve en compañeros. Sí. Acabo de platicar con una profesora que la verdad yo escuchándola, ya mayor ella, Sí. ya está jubilada, se está jubilando, y me daba una alegría bárbara verla con pasión, hablar de aquí del obraje de la Universidad Panamericana, de las instalaciones. Así es. Entonces me daba a mí mucha alegría, ¿no? De cómo ella disfrutaba, ya se va ella, pero disfrutaba que las cosas se vivan bien, que se hagan bien, ¿no? Y ella ya está jubilada. Eso es bien bonito. Le voy a comentar algo, el padre Carlos Hernández, que le vuelvo a decir, lo quiero con todo mi corazón. Él me decía, porque me despedí de él cuando terminé mi noveno semestre de carrera. Me dijo, acuérdate, mijo, siempre que donde vayas a trabajar, empiecen con una oración, me decía él. Bueno, estuve en casas de bolsa, le platico, ¿verdad? Estuve en varias casas de bolsa, gracias a Dios, estuve en valores de Finamex, tengo mi patente para apoderado operador de piso, fui corredor de bolsa en Mercado Dinero, Mercado de Valores, estuve en Probursa, operadora de bolsa. Después, bueno, le voy a platicar, llegaba, y antes de que iniciaran la escuela, yo estudié aquí de 7 a 9 y me iba corriendo, era tomar el camión porque no había otra para llegar a Reforma, la Bolsa Mexicana de Valores y todo, y empezaba el movimiento de acciones y de la venta de acciones. Entonces yo le decía a todo mi grupo, porque dependían de mis 30 personas, dije, antes de empezar, levántense y vamos a rezar. Todo el mundo, estás loco, no estamos locos, vamos a rezar. Y al terminar de veras, ¿sí? Los ponía y vamos a rezar para dar gracias, ¿verdad? Para que Dios bendiga nuestro trabajo. Espéreme, ahí me agarraron mi chunga, no me importaba, ¿verdad? Bueno, tuve 3 críticas, pero no me importó, y otro empezó a copiar aquello. Pasé después a una compañía que se llama Scott Pepper Company, lo que era Crisóbal. Entonces era prohibido ahí hablar de la Virgen de Guadalupe, prohibido hablar de la Virgen de Medjugorje, nada. Sí. Estaba yo como asistente del director de exportaciones y del director general Bob Andronici. Entonces, ¿verdad? Yo puse una imagen de la Guadalupana y de la Virgen de Medjugorje, que es la misma. Llegaban todo el mundo, ¿verdad? Y, ¿qué haces aquí? ¿Qué? No, le dije, pues, quítala, no la voy a quitar. ¿Por qué? Porque es mi madre, el cielo. Bueno, nos íbamos a comer, padre, hablando de esto. Y, ¿verdad? Y iba el director general y todo, éramos un comedor grandísimo. Y entonces era un día, ¿verdad? Bob Andronici, que inclusive era protestante, era cristiano, perdón. Bueno, me dice, Carlos, ¿no vas a rezar hoy? Le dije, es que están todos, le dije, no, levántate y ponnos a rezar a todos. En Scott Pepper Company empezaron a rezar todos los empleados, le digo, era precioso aquello. Y ahora que estamos en la fundación, ustedes lo saben, Adal y Emanuel, que están aquí conmigo, tarde en la mañana, vamos a rezar. Le digo, no nos damos somos muy buenos, no, padre, pero el tomar, y se los he dicho a los muchachos, antes que ser empleados,
son hijos de Dios. Eso, y eso me enseñaron aquí ustedes. Usted fue el culpable junto con el San José María Escrivá de Balaguer, yo se lo digo. Y a veces me han visto la cara, me roban, me ven la cara, pero no importa. No importa, ¿verdad? Dios toma en cuenta lo que se hizo. Sí. Pero es padre eso, le digo, ¿cómo le puedo decir? Usted lo ha dicho, el que le vaya bien a una persona. Ahorita venía platicando a Donado de una situación muy dura, muy fuerte que tenía en su casa, en su vida. El que la haya sacado adelante, da gusto. O sea, y eso es parte de la dimensión, yo creo, sí, ¿no? De lo que está hablando ahorita. Comunión de los santos. Otra... Explíquenos eso, por favor. Sí, es una noción teológica fundamental que en el Opus Dei y en toda la iglesia lo vivimos, que es la comunión de los santos. Que es primero esa comunión con Dios, vivimos de Él, con Él, en Él y por Él. Okay. Y eso nos hace también vivir una hermandad, una fraternidad muy especial, que es una filiación divina y fraternidad cristiana. Y entonces precisamente es cuando nos alegramos de las alegrías de los demás, nos entristecemos con los dolores, con los sufrimientos de los demás. Ahora que están sufriendo tanto en Ucrania o por el terremoto en Turquía, el terremoto en Turquía, es que no pueden ocurrir ese tipo de cosas y que nuestro corazón no se oprima de dolor. O sea, igualmente tantas personas en nuestro México que tienen tanta necesidad. Entonces todas estas cosas buenas que hacen ustedes, su fundación y tantas otras. Acabo de estar también hace muy poquito tiempo con unos hermanos nuestros de San Egidio, sí. Por cuestiones ecuménicas estuve con ellos, con unos focolares también. Y qué labores tan hermosísimas hacen con las personas más pobres. Unos muchachos aquí de la Panamericana que fueron con las hermanas de la Caridad de Santa Teresa. También, y quedaron se les caía la baba, ¿verdad? De viendo la maravilla de esas monjas tan entregadas a Dios. Y decían estos muchachos, es que tener una cara de felicidad, pues aprende. O sea, que si tú te das a los demás, eres feliz. Es la comunión de los santos, la comunión con Dios, pero también de nosotros. Eso que dice que es la filiación divina, la hermandad, la comunión de los santos, no implica que no vamos a dejar de tener problemas, ¿verdad? De tener limitaciones y muchos defectos, y por lo tanto también tener la necesidad de perdonarnos, de comprendernos, de perdonarnos y de pedir perdón. Nos lo acaba de decir el prelado del Opus Dei, don Fernando Caris, Monseñor Fernando Caris. Nos mandó una cartita el 16 de febrero, que está ahí en la web, ahí la pueden ver, 16 de febrero de este año 2023. Nos mandó una carta hermosísima sobre fraternidad a los miembros del Opus Dei, pero a todos los que quieran leer esos mensajes están totalmente. Tenemos una página abierta, opusdei.org, y en 30 y tantos idiomas, o sea, más transparente no podemos ser. Claro. Ahora hay luego que nos critican que no somos transparentes. Y ahí viene precisamente ahí está esa carta muy bonita sobre fraternidad. Y creo que es un mensaje que hay que repetir una y otra vez. Decía mucho San José María, la psicología del anuncio. Eso está padre. Sí, la psicología, repetir las cosas buenas de Dios. ¿Así le llamaba? Aquí, sí. Psicología del anuncio. O sea, la buena nueva. El repetir la buena nueva, el evangelio, hay que repetirlo, que siempre tiene carácter nuevo, el evangelio. De hecho, el Opus Dei es un mensaje que trae la santificación del trabajo. Viene en el Génesis, hechos para trabajar, ut operaretur, él decía en aquellos años que se usaba tanto latín, ¿no? Decía para trabajar, para santificarnos en el trabajo. Eso hay que repetirlo muchas veces. Y el Opus Dei dice ese mensaje viejo como el Evangelio nuevo, repetir esto muchas veces, ¿no? Y todos esos mensajes y ideas cristianas, decirlas. Aquí, como toda universidad moderna, hay muchachos, chicos, chicas que luego pues plantean cosas que ya no son muy cristianas, ¿no? ¿Le ha tocado? Más bien, sí, por supuesto. En clases, y cosas a favor del aborto, o sea, en contra de la vida. ¿Cómo manejan eso, padre, aquí en López? Con muchísimo respeto, pero se da la doctrina. Yo les comento a mis alumnos, mira, no te puedo decir algo que no crea.
tengo que ser sincero. Enseñarte la verdad. Y yo pienso que el cristianismo es la verdadera religión. Así es. La verdadera religión. Y tú opinas esto otro, que para mi manera de ver, pues no es lo correcto. Yo te voy a hablar del cristianismo, más de cosas que van en contra del cristianismo. Te voy a hablar qué es el cristianismo. Te voy a decir que si tú vives el cristianismo, vas a ser feliz. Claro. O sea, creo que es una manera, un poquito, el Opus Dei tenemos esa idea de centrarnos en lo positivo, en lo afirmativo. De hecho, hasta cuando nos han atacado, y duro, les han dado muy duro. Más calladito, más bonito. Nos han atacado muy feo. Mira, por todos lados. Nos podríamos defender y decir, mira, vamos a dar el mensaje que tenemos y ya el tiempo. Eso que dice el padre me consta. Les han atacado muy duro, pero importante. nunca andar atacando a este y a fulano. No. Sí, señor. Claro que nos hemos acercado a ellos en caso de, oye, necesitas información, te la damos, claro, con todo gusto, con transparencia, ¿no? Entonces creo que ese sentido positivo es el que nosotros tratamos de dar aquí. ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es? ¿Cómo te va a resolver tantos problemas? Así es. Unas personas que han caído en la desgracia, porque a veces es por total ignorancia o por malas influencias y lo que sea, en la droga, en la permisividad sexual o atentar contra la vida. Muchas veces en tantas cosas se les tiene que acoger. Claro. El cristiano no podemos, tú eres malo, eres mala. No, Cristo no haría eso. Cristo primero daría un abrazo a la mujer adúltera, a la persona que no tiene, a la persona que no tiene buena doctrina, lo abraza en primer lugar. ¿Y se le enseña la doctrina? Se le enseña la doctrina. ¿Qué le dice Jesús a la pecadora? ¿Dónde están los que te acusan? Así es. Todos han dejado las piedras. Primero los más viejos. ¿Por qué? Porque los más viejos somos los que más pecados tenemos más cola. Y más cola que pisar y más podemos reconocer. Primero los más viejos dejaron la piedra y se fueron todos. ¿Dónde están los que te acusan? Ya no están, Señor. Yo tampoco te acuso, pero no vuelvas a pecar. Padre, una pregunta, padre, ahorita para continuar con San José María Escrivá, pero me viene algo, padre. Ustedes que tratan con tantos jóvenes, hay muchas familias rotas, padre, en este momento, y lo digo incluso hasta por mí, quizás en ocasiones somos padres ausentes, era por el trabajo, no hemos estado presentes, vino un divorcio, vino una situación muy dura en una casa. ¿Qué se le puede decir a esos papás, de alguna forma, en un momento dado, desde esta doctrina tan hermosa, sí, del Opus Dei, de esa afiliación divina y todo, y qué se le puede decir a esos jóvenes que se sienten abandonados por sus padres, que a lo mejor, ¿cómo lo puedo explicar? Esperaban que papá o mamá te abrazaran de una forma, o esperaban el amor de una forma, y tristemente, pues el papá no llenó la expectativa, no pudo llenar aquello, y el corazón de ese joven o esa muchacha sigue hueco, sigue vacío, y no ha habido un perdón de parte de los dos, de papá, de la hija, o lo que sea que se pueda hacer. Cada historia. No sabes el gusto que me da que preguntes esto, que es actualísimo, el sufrimiento de las familias actuales, de las personas. ¿Cuál es el modelo? Sería como la pregunta. La Sagrada Familia. El modelo. La Sagrada Familia. Esa es la Sagrada Familia, esa es la solución. Tanto sufrimiento que hay, vamos a mirar a Cristo, sufriente, perseguido, de la Sagrada Familia, San José, la Virgen y el niño perseguidos, con todas las carencias del mundo, con todas las incomprensiones del mundo, incluso mortales. Y de alguna manera nuestra vocación, aunque nuestra familia haya sido rota, que ya no pueda el papá estar con la mamá o los hijos o separados por cuestiones económicas, desamor del país o de una guerra, etcétera, como ha pasado, ¿no? Siempre podemos mirar a la Sagrada Familia como modelo. Esa es luego alguna crítica que nos hacen a la Iglesia Católica, que papá, mamá, hijos, como el único modelo válido. El único es el modelo. El modelo es la Sagrada Familia, que en él podemos nosotros entender todas las demás situaciones de limitación, de persecución, de separación, de etcétera.
creemos que muere primero San José Sí, y queda la Virgen sola con Jesús, ¿no? así es. Por lo menos los exégetas es lo que opinan, ¿no? Lo que dicen y creemos que están en lo cierto, ¿no? Sí. Bueno, pues de alguna forma, pues todas esas mujeres que pues han tenido algún hijo, que han tenido que educarlo y demás, pueden mirar ahí a la Sagrada Familia como su modelo. Siempre hay posibilidad de santificación, siempre hay posibilidad de corrección, siempre hay posibilidad de ser feliz. A pesar de las circunstancias. Pero tenemos que mirar al modelo, al verdadero modelo, que es Cristo con su Padre, su Madre aquí en la tierra, que decía mucho San José María, es la Trinidad aquí en la tierra que nos lleva a la Trinidad del cielo. Eso está muy bonito. Y la Trinidad aquí en la tierra, o sea, lo material nos debe llevar hacia lo espiritual, hacia Dios Padre y Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ese trato trinitario siempre ese debe ser es la verdad central de nuestra fe. Entonces, en toda situación nuestra, por más dolorosa que parezca, si nosotros leemos el Evangelio, ese es nuestro espejo. Ahí es donde podemos mirar todas las soluciones. Y es lo que el Papa Francisco ahora nos está invitando. Es un Papa, en ese sentido, con un don muy especial, muy evangélico. Sí. Tiene esa frescura del Evangelio. Y nos está invitando a mirar el Evangelio. Que utilicemos teología, de acuerdo, pero siempre y cuando miremos el Evangelio, ¿no? Ahora, ¿qué le diría, por ejemplo, a un papá y un hijo que está rota la relación? Hay tantos en el mundo ahorita que no hay un perdón de un lado o del otro. Sí. ¿Qué se puede, y cómo se puede solucionar esa rotura? Qué padre. Te lo decía cuando te hablaba de la fraternidad, de esa carta que nos escribió hace poquito Monseñor Fernando Cáriz, que comprender, primero ver la situación, o sea, antes de juzgar, ver, y luego ya juzgar con sentido cristiano, y luego ya entonces actuar. Es comprender, ver, juzgar y actuar. Es como todo movimiento de pastoral tiene que ir por ahí, pero también todo movimiento, digamos, cristiano, en su situación particular. A ver, primero comprende al otro. Mira, tu papá que te dijo esto, que hizo esto, tu hijo, primero comprende. Sí. Y juzga con los ojos de Cristo. No es un juicio solamente por el uso de la razón. Usa la razón, por supuesto, si no, no puedes juzgar. Pero con los ojos de Cristo, y por eso lo del Evangelio. ¿Dónde vamos a tener la mirada de Cristo? ¿Dónde vamos a aprender la mirada de Cristo? En la Escritura y en la oración. Lleva a la oración tu situación. Y te vas a dar cuenta siempre que vas a tener que perdonar. Y que vas a tener que pedir perdón. Por más duro que sea. Sí, uno dice, bueno, es que yo no tengo que pedir perdón. Bueno, a lo mejor tienes razón. Fue tu papá, fue tu mamá, fue tu hermano, fue tu hijo el que te hirió, y etcétera. Tú te sientes herido, te sientes víctima. Pero en alguna cosa sí podemos, a lo mejor la respuesta que dimos, puedes decir, puedo pedir perdón. Ya se tiende un puente en donde el otro puede cruzar. Tú has tendido, a lo mejor el otro fue el que te agravió más, pero tú tendiste el puente. Entonces, la verdad es que esto es el perdón. El perdón siempre tiene que ser de dos. O sea, no, es que yo te perdono. Ahí está el perdonado, pero yo te estoy perdonando. Yo te pido perdón, ahí está el que le estoy pidiendo. Siempre hay, y la voluntad tiene que ser de Pero ¿qué pasa si la otra persona no quiere perdonar? Ya la persona que está pidiendo perdón, ya está tendiendo ese puente. Ya está dando la posibilidad de que el otro perdone. Y a lo mejor está perdonando de maneras que tú no entiendes, que no ves. Sí. Hay personas que piden perdón, esto yo lo comento mucho, a veces las mujeres tienen una inteligencia emocional bárbara, ¿no? Mejor que la de nosotros. Pues perdón, pero sí. Es la verdad. Perdón, pero sí. Aquí que ahorita somos 4 hombres, estamos en este momento, Sí. pues tienen una inteligencia emocional muy grande. Y a veces
perdón para ellas, pido perdón a ellas, pero a veces, a pesar de su gran inteligencia, no se dan cuenta que a veces los hombres, por esa falta de comunicación, estamos pidiendo perdón de otras formas. Okay. Quizá con una mirada, con un regalito, con un abrazo, algo, y ya me están pidiendo perdón. Ah, no, pero ellos quieren otra cosa. Bueno, pero eso, y nosotros mismos no nos damos cuenta, ¿eh? Hombres, mujeres, no nos damos cuenta que tenemos muchas formas de comunicación, los gestos, un detalle de cariño, una mirada, el tono de la una voz. sonrisa, el tono de la voz, y ya se está tendiendo una posibilidad de comunicación, de diálogo. Si la otra persona, uno puede, hace ese puente, padre, y la otra persona no quiere, ¿qué sucede? No, lo que parece que no quiere, o sea, también es la comprensión nos ayuda a eso, o sea, estamos en el tiempo, no sabemos en qué momento. Si yo te he dado un pisotón y en ese momento te digo, perdóname, oye, me estás bromeando. O sea, te estás burlando de mí. Sí. Entonces, yo te doy un pisotón y, me doy cuenta, pues sé que tú vas a necesitar un tiempo para digerir el dolor, ¿no? Para manejar ese dolor, Y entonces, por lo pronto te digo algo y ya después te diré otra cosa y después, o sea, todo es gradual. Así es la vida del hombre en el tiempo, es gradual. Volviendo un poquito al tema de la familia destrozada, de lo que el Opus Dei viene a dar un poquito al mundo, precisamente es una ayuda para las relaciones personales también. Una ayuda para que los demás se sientan a gusto en el trabajo, en la vida familiar. Okay. Ayudamos ¿no? Somos ayudantía. Una simple y humilde ayudantía. Te decía cuando entrábamos aquí, veníamos, te decía, bueno, pues es que damos dirección espiritual, pues ahora preferimos mejor acompañamiento. Director espiritual es el Espíritu Santo. Ahora que hemos rezado, hemos iniciado pidiendo al Espíritu Santo. Él es el verdadero director espiritual. Todos los cristianos somos de alguna manera ayudantía de los demás. Y el Opus Dei les ayudamos un poquito que aprovechen su trabajo, que aprovechen sus relaciones familiares para quererse, para trabajar juntos, para progresar juntos. O sea, qué bonito esa encíclica del Papa Pablo VI de Populorum Progressio, el progreso de los pueblos. La Iglesia siempre ha estado de acuerdo al progreso, pero una idea cristiana del progreso. Así es. No una idea de un desarrollo tecnológico que vaya contra el mismo ser humano, un desarrollo en la empresa y del dinero de la empresa que vaya en contra. Y dejando de su lado. No. Si es necesario, si, por ejemplo, nosotros enseñamos esto, si es necesario en una empresa no tener tanto lucro, tanta ganancia, con tal de mantener el trabajo de los demás. De respetar al trabajador y al jefe, todos, porque también al jefe hay que respetarlo, ¿verdad? Todos hay que respetarnos. Pues más vale esperar esa ganancia, que espere un poquito esa ganancia por el bien de la persona. O sea, la persona está por encima de lo demás, por encima del capital, aunque sea tan importante, por encima del capital, ¿no? Entonces, la sociedad está para la persona y no al revés. Entonces, todas las organizaciones que hagamos están para eso. Entonces, cuando nosotros decimos en el Opus Dei que la santificación del trabajo, que es muy importante, no es lo más importante. Lo más importante es la persona, que es hijo de Dios. Y el trabajo va a servir mucho y siempre servirá para nuestras relaciones personales y demás. Entonces nosotros somos una simple ayudantía entre muchísimas que hay en la iglesia, y no decimos menos hermosas y menos importantes. Claro. O sea, pero el mundo le está mucha ayudantía. Mucha esa ayudantía, esa ayuda de parte nuestra cristiana, incluso esas personas que quizá nunca van a ser cristianos. Pero necesitan ese cariño nuestro, lo que hacía la Madre Teresa y tantos otros grandes santos, santas de la iglesia, que hacían el bien sin mirar a quién. Eso es lo que necesitamos ahora. Y lo que sea también dar hasta que duela, ¿no? Y como decía ella, ¿no? Santa Teresa de Calcuta. Una pregunta, padre, continuando con San José María Escrivá.
¿Cuándo nombran prelatura? ¿Y qué significa? ¿Por qué le dicen prelatura del Opus Dei? ¿Cuándo fue esto y por qué se dio? ¿Cómo fue? Fue Juan Pablo II, 28 de noviembre de 1982, erige el Opus Dei como prelatura personal. ¿Qué significa? Viene de la palabra prelado, que es la persona que es la principal, digamos, de una organización, en este caso de la iglesia, Sí. que es el principal. En la iglesia, en el caso de las prelaturas, pues tiene que ser un clérigo. ¿Es la única prelatura que existe? Prelatura personal, sí, pero hay prelaturas territoriales. Y ¿Nos hay explica? también ordinariatos personales. Explíquenos. Sí, padre, por entonces es una organización de la iglesia para un fin concreto. Y el fin concreto es ayudar en todo el mundo a entender esto de la santificación del trabajo ordinario. Ok. O sea, ese es el mensaje. Y la prelatura se compone por clérigos, somos sacerdotes, que Ok. componemos esto, y laicos. Esa es la prelatura. Pero el Opus Dei es una realidad un poquito más grande. ¿Qué significa? Que la espiritualidad del Opus Dei, esta idea, la prelatura está para sostener esa misión, o sea, en el tiempo, para que se diga en todo el mundo que puedes ser santo en medio del mundo con tu trabajo, Lo más sencillo, sencillo. lo que sea, ¿no? En donde estés. Puede ser artista, puede ser un hombre muy también connotado, ahí puede ser santo. Claro. Bueno, pero precisamente esa labor se hace con muchísimas personas y algunas que no son de la prelatura. Ok. Y también es Opus Dei. Y entonces hay cooperadores en el Opus Dei. ¿Los numerarios? No, los miembros son numerarios, agregados y supernumerarios. Así ¿Numerarios? digamos, tanto hombres como mujeres. ¿Agregados? Y supernumerarios. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Los numerarios agregados somos los que vivimos la vida celibataria. Ok. O sea, que no nos casamos y que, pues, Puede ser también laicos. tenemos esa misión. Laicos y sacerdotes. De acuerdo. Numerarios y agregados. También hay sacerdotes numerarios, sacerdotes agregados, ¿no? Ok. La diferencia ahí es que el agregado puede vivir en su casa, no sé, en distintos lugares, y ordinariamente el numerario pues, vive en un centro del Opus Dei. Ordinariamente. La RUC, no, por ejemplo. no necesariamente. ¿no? Ok. Las residencias o un centro del Opus Dei. Oiga, ¿y los supernumerarios? Y los supernumerarios es muy bonito porque son, yo creo que más del 70%. Ok. O sea, pues no sé, somos 90, no sé si 70%, 93,000 por ahí, miembros del Opus Dei, más de 70,000 son supernumerarios. O sea, ¿Qué es un supernumerario? Entonces es un hombre casado o que se va a casar Ok. o que está abierto a la posibilidad del matrimonio y que vive el mismo espíritu. No hay, esas son como situaciones de vida, pero no es que sean tres vocaciones distintas. Hay una sola vocación, Ok. que es un hombre común y corriente, o puede ser sacerdote laico, pero somos del mundo, que quiere santificarse en medio del mundo, ¿no? Sin necesidad de votos, no es que sean malos los votos, o de vestir. Claro, claro. Los sacerdotes, pues, que somos clérigos, pues nos vestimos como clérigos, pero el miembro del Opus Dei, pues no es necesario ningún hábito, es un hombre común y corriente, Claro. no es un fraile camuflado para nada, ¿no? Sino es su misma vida diaria, la que está Testimonio de vida. santificando, Entonces el supernumerario es aquel que está casado o que pretende casarse, ¿no? Ok. A veces hay supernumerarios que pues la vida es más rica, ¿no? Que no se casan porque pues, no está tan fácil. No. Entonces, pero tenemos de todo, ¿no? Y son la mayoría, la mayor parte. ¿En cuántos países está el Opus Dei, padre? Ay, ya no sé en este momento si 80 o 90 80. países, sí. ¿Y han calculado alguna vez cuántos sacerdotes? Bueno, ha dicho ya que de supernumerarios son que el 70,000 aproximadamente. Sí. Pero sacerdotes en los países, o sea, es que es algo. Bueno, nosotros no somos muy dados a las estadísticas. O sea, ya llevamos tantos, wow, no. Pero obviamente, pues la iglesia pues lleva estadísticas y las pueden encontrar en las mismas páginas del Opus Dei o del Vatican.va, Okay. de Vatican.va, ahí están las estadísticas. Yo que sepa, somos como 2,100 sacerdotes aproximadamente. Vocaciones hay muchas. De la prelatura. Pero luego también tenemos
de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, eso es otra realidad muy interesante, muy bonita, que son desde el Concilio Vaticano II se promovió mucho las sociedades, ¿no? Están integrados. Asociaciones. Y es esto que te digo, tienen el mismo espíritu del Opus Dei, no otro. Y sin embargo, no son de la prelatura, o sea, obedecen estos sacerdotes ordinariamente, obedecen a su obispo. Okay. Y en el Opus Dei, pues nada más es la pura espiritualidad. O sea, pues si van a algún medio de formación, etcétera, ¿no? Pero no, el que les da la misión, digamos, canónica, además es su obispo, ¿no? Okay. Y eso es bien bonito. Vaya que fue inspiración, ¿verdad? Sí. Dios a San José María Escrivá. Y que parece muy complicado, y sí, de alguna manera es complicado, pero al mismo tiempo es sencillo. Hay cooperadores que viven el espíritu del Opus Dei, fíjate nada más, católicos y no católicos. ¿También apoyan no católicos? Pueden ser cooperadores. Fue la primera institución de la Iglesia en aceptar cooperadores no católicos. Tenemos cooperadores. Ellos el sí, testimonio que daban ustedes, ellos pidieron, quiero ayudar. Colaborar, porque tenemos muchas labores. A veces las personas dicen, tienen labores con empresarios. Universidad, sí, no. Universidades, tal. Pero nuestra mayor parte de labor es con personas de menos recursos, por cierto. ¿Cómo es esto, padre? Sí, tenemos muchas instituciones que miran a personas de nivel medio, digamos, o social, claro, ¿no? De intermedio, digamos, y luego también labores con personas pues que tienen muy pocos recursos, ¿no? Que incluso los mismos miembros del Opus Dei, que algunos son muchos de pocos recursos, por cierto. Así son miembros del Opus Dei. Eso me tocó a mí. Sí. Yo sabía. Aquí en México tenemos labores por Morelos, en el norte, en el no, y muchos becados. Y la mayor parte de las personas beneficiadas de la labor del Opus Dei son personas así necesitadas. Entonces tenemos cooperadores católicos y no católicos que ayudan con su dinero, con su trabajo a esas labores, okay, que son muy, muy bonitas. Entre ellas pues está Montefalco. Así es. Ciudad de los Niños en Monterrey, yo que soy de Monterrey, por eso la digo, ¿no? Pero luego tenemos en Italia, tenemos en España, ¿no? Muchas de esas instituciones. ¿Usted cree que alguna vez San José María Escrivá de Balaguer pensó que esto iba a crecer tanto? Pues sí. ¿Él tuvo esa visión? Sí. ¿Por qué lo piensa? La primera vez que juntó, como te decía en el inicio, unos universitarios, invitó a muchos universitarios y solo fueron 3. ¿De veras? Sí, así invitó muchísimos. Empezó una labor, él hizo como un retiro espiritual, y fueron 3, ¿no? Un ejercicio espiritual ahí donde iba a tener bendición con el Santísimo y predicación de él, y él con una fuerza bárbara de comerse el mundo, veía, y sin embargo llegan 3, y él en la bendición, él comentaba, cuestiones autobiográficas, comentaba él, San José María, que cuando estaba dándoles la bendición con el Santísimo a esos 3 muchachos, dice, no veía 3, veía 300, veía 3000, veía 3 millones. Cuando estaba dando la bendición, de veras. O sea, Dios le hizo ver que el Opus Dei iba a llegar a muchísimos. Y de alguna manera ya llegamos a esos. Y todavía estamos en el inicio. Por eso es que también luego cambios jurídicos y cosas son parte de lo mismo. O sea, el Opus Dei está para servir a la Iglesia, no al revés. Entonces, si es necesario adecuarnos cosas jurídicas, pues hay que hacerlo, por supuesto. Y mire, qué bueno que comenta, padre, porque todo el mundo piensa que Opus Dei, ¿verdad? No, que no apoya a las causas más de los más, los que menos recursos tienen, y eso me consta a mí en la universidad. Yo tuve muchos amigos de alguna forma que consiguieron de alguna forma su beca. O sea, ayudan muchísimo, yo lo sé, y eso me da mucho gusto para que lo sepa el mundo. Es que lo que pasa, te voy a contar una anécdota que me contaron, no sé nombres ni nada, a lo mejor fue en España, no lo sé, que iba un señor, pues muy bien vestidito, pidió un taxi, y muy de traje, y pues ya el taxista se detiene, sube el pasaje y el pasajero, y se da cuenta que el taxista tiene una estampita de San José María, cuando ya no me acuerdo si era siervo, beato, ¿verdad? Pero una estampita de San José María. Eso fue hace muchos años, ¿no? Y entonces le dice, ¿tú conoces el Opus Dei? Le dice el hombre muy bien vestido. Yo, sí.
¿y tú de qué lo conoces? Tú eres taxista, o sea, esto es para gente rica. Y empezó a reírse el taxista. ¿De qué te ríes? Ah, es que eso mismo yo pensaba. Digo, ¿cómo que tú? Sí, pensaba yo que todos eran taxistas en el Opus Dei. Como los que me enseñaban a mí, me hablaban del Opus Dei, eran taxistas, pues yo pensaba que todos en el Opus Dei pues eran taxistas. Usted, como es un hombre rico, pues piensa que todos los ricos son. Qué buena respuesta le dio. Con una sensatez bárbara. Pues cada uno se mueve en distintos ambientes. Claro. Y qué bueno que haya comunicación. Tenemos oficinas de información en cada país, totalmente abiertos. Pues aquí en la Ciudad de México tenemos una oficina en cada país. Para dar información totalmente transparente, ¿no? Para ir concretando, padre, denos dónde pueden comunicarse, dónde pueden conocer más, todo lo que pudiera, para que todo el mundo conozca. Páginas. Página opusdei.org, que tenemos en México, España, muchísimos países. ¿No la repite, padre? Opusdei, todo juntito, .org. De todos modos, en la descripción del video vamos a poner todo ello, padre. Sí. Padre, ¿algún libro que nos recomiende? El Camino es... Sí, los clásicos, por supuesto, el de Camino, Surco, Forja, Es Cristo que pasa, Amigos de Dios, Santo Rosario, Conversaciones, esos son... ¿Dónde los podemos conseguir esos libros, padre? En todas las librerías religiosas. Ok, perfecto. Librería parroquial. La librería parroquial, en todas las librerías tienen estos. Los pueden conseguir gratuito en las páginas, se meten a Obras Works, Opus Dei Works, algo así, o sea, José María Works, algo así. Lo pueden conseguir ahí en español, en los distintos idiomas, y viene gratuito cada una de las obras de San José María, ¿no? ¿Su libro predilecto? ¿Camino? Para mí es Camino. Sí, ¿verdad? Fue el primero que conocí y antes de ser del Opus Dei, lo leí, pero y todo, yo me creía agnóstico. ¿De veras? De los 14 a los 19 años, aunque nací en una familia católica y que le agradezco. ¿No iba a misa, no nada? Nada. De los 14 a los 19 años, yo me alejé de Dios. Y ¿cómo se reencontró con él? Pues, ¿por Camino? A través del Opus Dei, fíjate. Mi madre me llevaba libritos, muchos libritos. Recuerdo que me llevó un librito de San Sebastián de Aparicio, del Beato. Y no lo leía, ¿verdad? Sí, todo lo que mi madre me daba me lo leía, pero me leía Max Freud. Era mi trinidad, era Max Freud y Darwin, era mi trinidad. Muy buena. Imagínate, y comentaristas, ¿no? Y entonces yo leía muchísimo de jovencito, cosas no católicas. ¿Y el golpe ¿no? dónde iba? Y de todo, y también leía católico, leía de todo, ¿no? Y mi madre me iba llevando libritos católicos, y entre ellos Camino. ¿Ella sabía dónde andaba metido? Yo estaba en mi cuarto de estudio y me llevaba, y yo lo leía rápido, como leía todo, lo leía muy rápido y interesante. Por eso digo, para mí fue muy especial Camino, porque me llamó la atención. ¿Se lo regaló su mamá? Pues me lo puso ahí, era de mi padre, y yo lo perdí. Era de esas primeras ediciones mexicanas, que creo que era la segunda edición mexicana de Camino, y yo la perdí. Bueno. Y de ahí a los 19 años recibes el libro. A los 19 años conozco yo, ya el Opus Dei, un muchacho ahí en el Tecnológico de Monterrey, en una salita de estudio, me invita y empezamos a hacer circuitos. Yo soy ingeniero en electrónica. Empecé a hacer circuitos con una estampita del siervo José María, no era ni beato. Yo estaba yo... ¿Ya empezaba a ir a misa o todavía no? No, para nada. ¿De veras? Yo simplemente fui porque me invitó a estudiar a un centro de Opus Dei, una sala pues bonita, bien puesta. Es que son muy padres las casas de Opus Dei. Me encantan las casas. Entonces este muchacho sale y yo me puse a hacer circuitos eléctricos con una estampita del siervo Escrivá de Balaguer, ¿no? Y entonces llega él y me dice, ¿qué estás haciendo? Pues circuitos eléctricos. Y me dice, ¿cómo? No es para eso. Y me empieza a explicar, ¿no? Con la santificación. Y me dice, tú puedes ser santo como ingeniero. Y me mueve el tapete. ¿Cómo como ingeniero santo? ¿Cómo? Yo tenía conocimientos de la Iglesia Católica, por supuesto, ¿no? Santo como ingeniero, bueno. Entonces yo te digo, ahí ahorita, en este momento... ¿Tenía novia, padre? Ya me estaba diciendo que sí, una niña. En ese sentido, puedo decir que me hice célibe del Opus Dei teniendo posibilidades de no haber sido célibe, ¿no? Y una niña ya me estaba haciendo caso, y en ese momento se
propone, y en menos de 2-3 meses, diagnóstico ateo, no sé qué me creía, vas a ser miembro agregado del Opus Dei. ¿Cómo le fue con la novia, padre? Pues nada más le dije, no me vuelvas a hablar, punto. Dios o tú, y ahí no puede ella competir. Así es, aquí no hay de otra, ¿no? Y no le volví a llamar a la chica esa, ¿no? Entonces sí, pues eso es bien bonito, o sea, esos libros ayudan mucho. Y luego hay muchísimos otros libros que en esas mismas páginas pueden ir como conociendo la espiritualidad del Opus Dei. Ahí tenemos muchos autores, laicos, la gran mayoría de ellos, también muchos sacerdotes que han escrito libros de teología y de deontología y de filosofía, muy interesante, que ahora se llevan en muchos seminarios, por ejemplo. Y una pregunta, padre, para información sobre la Universidad Panamericana, que de veras no es por nada, se lo recomiendo con todo cariño, de veras. Yo la alma mater, la formación que me dieron. Yo soy ingeniero del tecnológico, tengo maestrías en física de la Universidad de Nuevo León. Y hice mis estudios de teología en la Universidad de Navarra. Aquí he dado clases de ingeniería y ahora de teología. Y la verdad es que es un muy buen lugar para estudiar. No, yo se lo digo. No es nada más por ser capellán, sino es un no, es que es muy bueno. Y no hago menos a mi alma mater tecnológico, claro, ni a la Universidad de Navarra, etcétera. ¿Alguna página de Lope? Pues esa, Universidad Panamericana. Así directamente. Lo encuentran inmediatamente en la web. Y tenemos de México, de Guadalajara y de Aguascalientes. Y aquí en México ya tenemos en Ciudad UP, tenemos una unidad. La que está por Huixquilucan, Canay. Exactamente. Sí, es grandísimo el edificio. Sí, está empezando ahorita, ¿verdad? Y abriremos nuevas carreras. Entonces tienen en Ciudad de México, Guadalajara, Aguascalientes. Y ahora. La que se llama Ciudad. Y el IPADE, que es la Escuela de Negocios de la Universidad Panamericana, hay cursos, programas, también en Monterrey, en muchísimos otros lugares. Ahí se juntan empresarios y hacen programas del IPADE. Finalmente le quiero comentar, de hecho yo le voy a platicar a raíz de una experiencia que yo tuve. Muere mi novia antes de casarme. Mira. Pues mi mamá, 3 años de novios, 3 semanas antes muere mi novia, estaba en familia mexicana de legionarios. Mi mamá ya me tienes harto, mi hijo, me decía mi mamá, le platico finalmente. Entonces me dijo, aquí una de dos, o te vas de la casa o te vas a Medjugorje. Y me mandó a Medjugorje y tuve una experiencia muy hermosa con nuestra Santísima Madre, bendito sea Dios. En el primer viaje, en el segundo viaje es cuando nuestra Santísima Madre, y a través precisamente una de las videntes, Vitsky Banco, dije, en el segundo viaje a Medjugorje, soy traductor de Vitska, nuestra Santísima Madre, dicen la Gosta, en Crota, la Virgen, me avisa Vitska, vas a arrancar un canal católico de televisión. Ahí sí, le dije, ¿cómo no? En ese momento era don Manuel Pérez Gil, el vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, fue mi director espiritual. Pues iniciamos María Visión por encargo, Mariana Obra Nuestra, se llamaba Claravisión y todo. Sí. Pero déjese eso, en el primer día que tuvimos este regalo tan hermoso con nuestra Santísima Madre, que estudió mi caso, inclusive lo llegaba al caso a Joseph Ratzinger, en su momento fue algo hermosísimo con María. 3 años después me manda a llamar a la Conferencia del Episcopado, traía vueltos a los sacerdotes. ¿Verdad? A raíz de esa experiencia que tuve yo dije, me voy sacerdote. Le platico. ¿Verdad? Don Manuel Pérez Gil me toma como director espiritual, arzobispo y vicepresidente de la Conferencia del Episcopado. Me pone en ese momento con el padre Carlos Chávez. Ya el padre Carlos Chávez ya no está conmigo. El padre Carlos Chávez me agarra, literal, me empiezo a ir al seminario allá del lago de Guadalupe en ese momento, y agradezco aquí públicamente a todo cariño a la familia de yo creo que los conocen, los Cortina, Gómez Cortina. Sí. Todos ellos, don Bosco, todos ellos, pero especialmente Jaime Fernández Cueto, que fue mi profesor aquí, y Mónica, yo que los conozco, Mónica Fernández Cueto. Sí. Es una familia preciosa. Sí. Me dicen, Carlos, ya tienes aquí quien te va a pagar la Universidad de Navarra. Porque, ¿verdad? Me venía con Opus Dei. Iba a ser sacerdote del Opus Dei. Yo estaba a punto de... pensabas en eso. No, pero ahí le va. Hasta que un día me llama don Manuel. No va por ahí, Carlitos. ¿Verdad? Aquí no va a salir pa' cohete. Mejor lleve el mensaje de María por otro lado. Sí. Pero se lo quiero compartir porque le digo yo, quiero agradecerle primero, Padre, el tiempo que nos ha dado. Sí, con todo gusto. Yo quiero agradecerle de veras a mi alma mater, la Universidad Panamericana. De veras la formación que me dieron aquí, Padre. De veras, de una forma u otra me marcó, le digo, y lo digo también con mucho amor, sin hacerme a ninguna universidad, pero se lo digo a todos, al menos en administración fue gente que entra a López, Padre. Sí. Es una gente que va a tener un trabajo acá arriba, no acá abajo. Llegan a puestos directivos, ¿verdad? Entonces, anímense por la UP. Tienen un buen capellán, el padre Guillermo. Bueno, somos muchos, ¿eh? Soy uno
14. Ah, no, yo lo sé. 15. Pero nos ha tocado el padre Guillermo, Sí. le digo, y padre, pues agradecerle de todo corazón. No, muchas gracias a ustedes. Invitarlo públicamente ante las cámaras aquí para que de veras se vaya un día con nosotros a Mechugoria. Ay, Hemos muchas llevado gracias, más de muchas 400 gracias, Carlos. sacerdotes. Muchas gracias, Carlos, y gracias a ustedes que trabajaron aquí en las cámaras. Decía la madre Teresa de Calcuta, por el dinero no se preocupe, no hay. Y si Dios lo pone, entonces un día, padre, nos daría mucho gusto que fuera, padre. Ay, muchas gracias. Y padre, si nos quiere dar su bendición aquí para todos, ¿verdad? De alguna forma. Por supuesto, ¿verdad? la bendición para todos los televidentes, todos los que han escuchado esta conversación, esta humilde conversación, y para sus familias, para sus trabajos, sus realidades, que todos tenemos dimensiones hermosísimas que podemos llevar a Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y podemos ir en paz. Le podrás a Dios. Sí. Padre, muchísimas gracias. De veras, Dios me lo bendiga.